Entonces, vamos a iniciar viendo más que todo de manera práctica cómo estructurar JSON, cómo funciona JSON, los tipos de datos, ¿verdad? Y cómo podemos crear respuestas JSON con PHP, cómo leer archivos JSON con PHP, o cómo manejar peticiones JSON, tanto del lado de HTML como de JavaScript, ¿verdad? Al mismo tiempo vamos a ir dándole forma un poquito a lo que viene siendo nuestro proyecto del curso, aprovechando que vamos a tener un poquito de tiempo, como les digo. Va a ser un tanto puntual al mismo tiempo, ya por más que todo por el tipo de contenido y también por motivos de salud que no puedo forzar mucho la voz. Entonces, vayamos dando inicio, solo denme unos minutitos. Ok, ya estoy de vuelta. Ahorita comparto pantalla. ¿Me confirman, por favor, que puedan ver el editor de código? Sí. Ok, gracias por la confirmación. Bien, entonces, vamos a ver. Primero que todo, vamos a ver cómo estructurar o cómo crear archivo JSON. De entrada, recordemos que los archivos JSON no son nada más que formatos de texto de forma estructurada, en pocas palabras. Si bien tienen una estructura, al final solo son como un formato de texto plano, que están basados en objetos de JavaScript. Por lo general, los objetos en JavaScript llegan a tener, veamos, voy a tratar de hacer una estructura un tanto rapidita. Tendrían una estructura similar a esta, ¿verdad? Esto es un objeto en JavaScript. Recordemos, ¿verdad? Si no me equivoco, lo vieron con el compañero George. Entonces, este es un objeto en JavaScript. Entonces, ¿cómo sería esto en formato JSON? Bueno, esto en formato JSON sería de la misma manera, ¿verdad? Solo que la única diferencia va a ser en esta parte y que no va a llevar el punto y coma, ¿verdad? Sino que solo va a ser esta estructura tal cual con las comillas dobles aquí en los key o en los atributos, ¿verdad? Veamos un ejemplo un tanto elaborado. Yo tengo esta carpetita, ¿verdad? Prácticamente esta yo la tengo en mi htdocs, en la carpeta test, y aquí he hecho yo una carpetita para el ejemplo, ¿verdad? Así que, por si tienen dudas, ¿dónde la estoy creando? Es en el htdocs. Entonces, voy a crear ahora un folder, y lo voy a poner aquí, JSON, ¿verdad? Solo con tal de tener aquí los archivitos, ¿verdad? Una carpeta JSON, voy a crear aquí un archivito en la raíz index.php que lo voy a ocupar después para explicarle los ejemplos. Ahí va a estar, ¿verdad? Al mismo nivel de la carpeta JSON. Y en la carpeta JSON voy a crear un archivito llamado empleado.json. ¿Ok? Los archivos con estructura con estructura JSON que va a almacenar ya sea objeto JSON o un listado de objetos JSON, siempre debe tener su respectiva extensión, ¿verdad? En este caso, .json o .json. Así va a ser. Posterior a eso, yo voy a trasladar esto que está aquí, ¿verdad?
Yo puedo venir aquí, ¿verdad? Y puedo copiar y pegar las llaves y sus atributos de esta manera. Aquí yo ya estoy definiendo un objeto, ¿verdad? Y aquí me marco un error, ¿va? Primero que todo porque esto tiene que ir en comillas dobles, de esta manera. Y yo aquí ya tengo un objeto JSON. Esto ya es mi objeto JSON. Similar a esto, ¿verdad? Es muy similar. Entonces yo puedo venir aquí, por ejemplo, si yo agrego, digamos, por ejemplo, aquí en JavaScript yo puedo agregar otro atributo que diga fecha-nacimiento, dos puntos, y le puedo decir que va a ser otro objeto donde va a tener los atributos día, mes, de esta manera, ¿verdad? Y yo puedo venir y hacer esto mismo aquí en el objeto JSON. La única diferencia es que aquí debemos tener cuidado porque si ustedes notan, es muy estricto en cuanto a su sintaxis. ¿A qué me refiero yo con esto? Como tal JSON debe seguir una estructura estática, o mejor dicho, súper estricta, en la cual es que no pueden ir, por ejemplo, comas, así, ¿verdad? Sin ninguna utilidad, porque aquí ya no estoy agregando nada más abajo, no tiene por qué ir, tampoco puede quedar, tampoco podemos decir, voy a hacer el atributo de saludo y voy a poner dos puntos. No puedo dejar eso así, siempre tiene que tener por lo menos un valor, ¿verdad? Ya puede ser una cadena vacía, ¿verdad? Entonces, yo aquí he trasladado, o mejor dicho, he creado un objeto JSON donde tengo mis datos, ¿verdad? Yo bien podría venir aquí y almacenar todo esto en otro objeto de esta manera. Uy, permítanme, era así. De esta manera, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Esto a mí me funciona solo cuando yo tengo múltiples, por ejemplo, empleado 1 y después otro empleado 2, pero por lo general esto no me funciona. Entonces lo mejor es dejar el objeto eh, así tal cual, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Quiero ver, veamos qué más. Yo también aquí recordemos que puedo hacer un listado de objetos. Por ejemplo, para crear el listado de objetos, yo puedo venir aquí, abro corchetes y pongo mi objeto, ¿verdad? Pongo una coma y vuelvo a pegarlo. Y aquí ya tengo yo dos elementos en un arreglo en formato JSON, ¿verdad? Este es un arreglo con dos objetos, ¿verdad? Prácticamente dos elementos. ¿Se llaman igual? Sí, pero prácticamente son dos objetos diferentes, ¿verdad? Yo puedo tener, esto pueden llamarse igual porque, como les digo, son dos diferentes, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, dentro de este mismo objeto definir otro atributo llamado nombre, de esta manera, me va a dar error porque me dice que están duplicados. Entonces, recordamos que dentro del mismo objeto no pueden existir atributos o key con el mismo nombre. Pero en diferentes objetos sí, así como está aquí, ¿verdad? Que son dos objetos diferentes, ¿verdad? De esta manera. Y yo aquí puedo comenzar a tratar de manera diferente, no necesariamente igual, ¿verdad? Hay quienes que lo hacen de manera igual, otros que no, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí voy a poner este atributo casado de tipo falso. Y puedo poner yo aquí el otro atributo de tipo edad y luego poner nulo. Primero que todo, casado, falso, edad, no tengo datos, ¿verdad? Al respecto. Puedo copiar esto o puedo solo ocupar uno, por ejemplo, el de edad. Puedo copiarlo aquí
y dejarlo de la misma manera. ¿Vale? Voy a cambiar aquí nombres. Vamos a ver. Así tal cual. Y así. ¿Ok? Entonces, veámoslo. Tiene la misma estructura, ¿verdad? Pero diferentes datos y lo puedo manejar de diferente manera. Por ejemplo, yo aquí puedo poner o la estatura y voy a poner eh, diferentes valores, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Eh, bueno, ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí, verdad? Hemos creado un listado de objetos donde cada objeto tiene sus atributos y cada atributo lo hemos manejado con diferentes tipos de datos. Observemos que hemos tratado las cadenas, que son prácticamente las cadenas tal cuales con comillas dobles. Aquí no podemos ocupar comillas simples, ¿verdad? O las que son las de estas, ¿verdad? Estas no son permitidas, solo las comillas dobles. También hemos usado los objetos dentro de los otros objetos. Hemos ocupado también los números, ya sea enteros o decimales, los valores nulos y los valores lógicos, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? Los arreglos, ¿verdad? Vamos a poner aquí, bueno, un arreglo es, aquí está, ¿verdad? Son corchetes, ¿verdad? Pero se los voy a explicar de una manera un tanto más sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener aquí otro atributo llamado, no sé, eh, hobbies, y podemos tener aquí dos puntos, corchetes, y aquí podemos agregar múltiples elementos, ¿verdad? Así como un objeto plano en otros lenguajes, ¿verdad? De esta manera. Eh, Tal cual, ¿verdad? Esto no va a cambiar, ¿verdad? Esto no va a cambiar porque prácticamente es un arreglo plano, ¿verdad? Este es un arreglo numérico, un arreglo puro, como le dicen algunos o como le decimos en el ámbito de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos creado un objeto JSON sencillito, ¿verdad? Que prácticamente este actúa como un arreglo de objetos y cada objeto tiene los atributos nombre, apellido, fecha de nacimiento, que la fecha de nacimiento es otro objeto de manera separada que tiene el día y el mes, el atributo casado, que es de valor lógico, la edad, que no le hemos definido, y uno o cada uno tiene un elemento único. Por ejemplo, el primer elemento tiene la estatura y el segundo elemento tiene los hobbies. ¿Verdad? Así es la estructura de los archivos JSON. Podemos dejarlo así tal cual, que es como un listado de elementos, como yo les decía. Por ejemplo, le voy a cambiar aquí el nombre, le voy a poner empleados. Voy a crear otro archivito llamado empleado.json, que va a ser así solo para uno. Y yo puedo tener solo este elemento aquí, de esta manera. Este es un solo objeto. Todo esto o todo lo que va a estar aquí va a ser un solo objeto JSON. Mientras que aquí es el listado de objetos, tal cual. No sé si tienen dudas al respecto sobre esto que les acabo de explicar. No. Ok, excelente. Eh, Igual si tienen dudas o quieren verlo de una manera un poquito más elaborada, como les dije el día de ayer, ahí les dejé unos videos de apoyo en el Classroom, los cuales considero que les pueden servir mucho más de lo que yo les estoy explicando, ¿verdad? Mejor explicados, ejemplos más prácticos, ejemplos más realistas, ¿verdad?
Bueno, continuemos. Entonces, aquí tenemos el listado de objetos y aquí tenemos un solo objeto JSON, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros sabemos cómo crear objetos JSON, ahora vamos a poder consultarlos, o mejor dicho, aprendamos a consultarlos con PHP. Para eso tengo este archivito index, que es el que voy a ocupar yo, más que todo para explicarles cómo va a ser. Permítanme. Perdón, ay, disculpe, es que me escriben y yo les digo, hoy no. Bueno, entonces, como les decía, en este archivito index voy a comenzar yo a explicarles cómo va a ser más que todo, o cómo sería o cómo sería para poder consultar estos archivos y poderlos tratar, ¿verdad? Ya con lo que yo les explicaba el día de ayer, ¿verdad? Voy a iniciar yo, voy a iniciar mi, permítanme, voy a iniciar mi SAM o CHAMP, XHAM, nuevamente, cada quien lo llama como quiere. Lo voy a iniciar y ahí está. Solo voy a iniciar el Apache porque solo va a ser un ejemplo, no voy a ocupar base de datos. Ahorita, vamos a ver. Uy, ahí está. Bien, entonces ya tengo aquí mi SAM, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Primero, vamos a iniciar un poquito a la inversa. Vamos a consultar estos archivitos que nosotros hemos creado, ¿verdad? Para ello, voy a decir yo aquí, voy a crear una variable llamada JSON, el cual me va a traer el archivo, o mejor dicho, me va a almacenar todo el archivo en esta variable, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a hacer? Le vamos a decir que use la función file get contents. ¿Qué es lo que hace esto? Que prácticamente todo consulta, mejor dicho, un archivo como este, un archivo JSON, y lo convierte a una sola cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este archivito se va a almacenar en un solo string. Es como que prácticamente todo ese archivo aquí me lo convierta, o mejor dicho, permítanme. Disculpen. Como les decía, es como que este archivito me lo almacene de esta manera. Es como que todo, por ejemplo, este elemento, me lo almacenara en una sola cadena, ¿verdad? Obviamente formateándolo a modo que se entienda, ¿verdad? Es como que en una sola cadena tuviéramos que hacer esto. Por ejemplo, aquí podría poner yo nombre, así tal cual, ¿verdad? En pocas palabras, todo eso me lo convierte en un solo stream, ¿verdad? Todo esto se va a convertir en un solo stream. Para eso funciona. Y este recibe un parámetro, que lo que es la ruta del archivo. Por ejemplo, yo aquí, en este momento, quiero consultar en la carpeta JSON
el archivito empleado.json. Obviamente, es este archivito, ¿verdad? El que solo tiene uno. Vamos a ver. Yo aquí he obtenido, vamos a ver, he obtenido el JSON, ¿verdad? Y lo he convertido en una cadena. Veamos que me muestra en pantalla. Miren, me dice que todo lo que está aquí en esta variable, perdón, todo lo que está en esa variable es un string, ¿ve? Un string de 193 caracteres. ¿Ve? Todo esto es un string, ¿ve? Y ahí me lo tiene, ¿verdad? Entonces, ahora yo necesito manejar ese JSON en una estructura, por ejemplo, ya sea un arreglo o un objeto en PHP, ¿verdad? Entonces yo voy a decir aquí, voy a llamar una variable data y voy a decir JSON decode de esta manera. Y le voy a pasar como parámetro la variable JSON. Voy a venir yo aquí, data, voy a decir yo, le voy a formatear con estas etiquetas HTML. Aquí, tal cual. Así. Vamos a actualizar. Y miren, ya, ahí está. Miren, ya aquí ya cambia cómo me lo envía, ¿verdad? Esto prácticamente me convierte todo el archivito JSON en un string, y el JSON decode, el string me lo formatea a una estructura que pueda leer PHP, ¿verdad? Por ejemplo, por defecto me lo formatea o me lo convierte a un objeto. Veamos si no mal recuerdo, vamos a ver, false, no sé si era false o true. Si yo le pongo false aquí, me lo sigue preservando como objeto. Si yo le pongo true, seguido de esta manera, me lo va a convertir a un arreglo, miren, un arreglo, ¿verdad? Y veamos la diferencia. Por ejemplo, yo necesito mostrar en pantalla, veamos, esto lo voy a comentar y voy a decir que quiero, primero que todo, como objeto, obtener el atributo nombre. Voy a decir de esta manera. Y voy a decirle también que quiero el apellido. Así, ¿verdad? Voy a actualizar. Y aquí está, ¿verdad? Estoy obteniendo el nombre y el apellido. Entonces, esto es si me viene como objeto. Si yo le quito el false, prácticamente es como su opción por defecto. Miren, le quito el false, guardo, recargo, lo mismo. Sigue siendo un objeto. Si yo vengo aquí y le pongo true, esto ya no va a ser un objeto, va a ser un arreglo. Veamos. Ok, miren, aquí me lo dice, ¿verdad? No se puede leer la propiedad nombre ni la propiedad apellido en un arreglo. ¿Por qué? Porque esto ya no son propiedades o atributos, esto ya son posiciones en un arreglo, ¿verdad? O mejor dicho, como ya lo convierte en un arreglo asociativo, ya son keys. Entonces, yo en vez de hacer esto, voy a venir aquí, borro la flechita, corchete de apertura, comida simple o comida doble, cualquiera de las dos. Voy a venir yo aquí, comida doble, corchete de cierre. Y miren, le estoy diciendo que como esto es un arreglo, data, me obtenga en la key nombre y en la key apellido su valor. Guardo, recargo, y ahí está. Nombre, apellido. Ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos dos formas de tratarlo, como objeto o como arreglo. ¿No hay ninguna duda de cómo se utiliza esta forma?
Bien, si no tiene ninguna duda, pasemos a la otra forma, ¿verdad? O mejor dicho, trasladémonos de este objeto simple a el listado de objetos, ¿verdad? Veamos. Entonces, como ese es un listado de objetos, vamos a ver. Voy a descomentar esto. Y yo aquí, en vez de que llame al archivito empleado, le voy a decir que llame al archivo empleados. Así, ¿verdad? Guardo, vengo aquí, recargo. Y miren, aquí estoy obteniendo yo el listado, ¿verdad? Obviamente me dice que es un arreglo con dos elementos. La posición 0 tiene otro arreglo dentro y la posición 1 tiene otro arreglo dentro. De esa manera. Entonces, veamos de la misma manera, si yo le pongo aquí false, automáticamente me va a decir, mira, es un arreglo con dos elementos. En la posición 0 tenés un objeto, en la posición 1 tenés otro objeto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Como este es un listado de objetos, los objetos los sigue tomando como, mejor dicho, los que son listados o arreglos los sigue tomando tal cual, no los convierte a objetos, ¿verdad? Porque son arreglos simples, o mejor dicho, son listados simples, no tienen ningún key ni nada, ¿verdad? No son asociativos. Entonces, por eso, hemos ido tomando de esta manera. ¿Y qué pasa ahora? Yo aquí ya obtengo el listado de objetos que los ha preservado como objetos tal cuales, entonces ahora no me queda nada más que recorrerlos o hacer sus iteraciones. Por ejemplo, voy a ocupar yo en este caso, voy a ocupar un for, le voy a decir yo aquí, i igual 0, le voy a decir aquí donde i sea menor on data, al conteo de todo el arreglo, que sea menor al conteo de todo el arreglo. Si hay dos elementos, que sea menor a 2. ¿Por qué? 0, 1. De esa manera. Y le voy a decir i más más. Ahora voy a decir yo aquí, voy a decir ítem igual a data en la posición de i. Y aquí voy a decir yo quiero que me mostres en pantallas, en mostrarme el nombre y mostrarme el apellido. Voy a decirle aquí que sean dos saltos de línea para que vean la diferencia. Guardo, recargo. Miren, primer elemento, segundo elemento. ¿Verdad? Y como lo estoy tratando como objeto, no hay ningún problema. Vengo yo aquí, lo cambio a true para trabajarlo como un arreglo. Guardo, recargo. No se puede leer porque es un arreglo. Vengo yo aquí, voy a cambiar esto, le voy a poner aquí nombre, voy a cambiar esto y voy a poner aquí apellido. Guardo, vuelvo a recargar y ahí está. Las dos formas de tratarlo, ¿verdad? El listado de objetos o el listado de elementos por un bucle y lo puedo tratar de esa manera. Obtengo la posición apellido, la posición nombre, ¿verdad? Veamos qué más. Lo otro que podemos hacer aquí es, por ejemplo, voy a validar aquí, si puedo poner yo aquí ítem, por ejemplo, casado, como es un valor lógico, puedo decir yo aquí que si es true, le puedo decir aquí la persona, o mejor dicho, el empleado está
casado. De esta manera. Y voy a copiar esto. Tal cual. Voy a venir aquí. Recargo. Uy, voy a dejar esto así. Guardo. Recargo. Ahí está bien. El primer elemento, el segundo elemento. Y me muestra que si es verdadero, es porque está casado. Si no, no. Entonces, si yo puedo venir aquí, le voy a poner sí es igual a falso. Le voy a poner el empleado no está casado. Voy a venir aquí, recargo y miren, se traslada. ¿Por qué? Porque el que está falso es el primer elemento, mientras que el que está verdadero es el segundo. Así tal cual, ¿verdad? De esa manera. Y así es como nosotros podemos tratar los JSON cuando son en archivitos, ¿verdad? Más que todo, así es como lo decodificamos los archivos JSON que ya están creados previamente, ¿verdad? Y bien, esto es para leer archivos JSON que ya estén, como les digo, creados, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos crear archivos JSON con PHP, crearlos tal cual no, pero podemos hacer que PHP devuelva o muestre un JSON en pantalla al momento de estar, al momento de responder a una petición, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros aquí en el navegador consultamos una página, por ejemplo, si nosotros consultamos un ejemplo, piconle.academy, nosotros aquí automáticamente estamos haciendo una petición GET, porque le estamos diciendo que al momento de hacer esa petición obtenga ya sea la vista del sitio o la información del sitio. Entonces nosotros aquí tenemos que ver, tenemos que saber cómo consultar un JSON. Y para ello tenemos que hacer uso de la función inversa del JSON decoder, la cual puede ser, o mejor dicho, la cual es JSON encoder. Veamos cómo funciona. Para ello voy a crear yo un arreglo de esta manera y vamos a ver. Voy a agregarle dos elementos, ya sea el nombre, le voy a poner, bueno, mi nombre, voy a copiar esto, le voy a poner aquí apellido, le voy a poner aquí mi apellido y le voy a poner aquí estatura, así tal cual. Lo voy a imprimir en pantalla para que lo veamos. Bien. Aquí estoy creando un arreglo, lo voy a imprimir en pantalla para que lo veamos. Aquí está, miren, es un arreglo limpio de PHP. Ahora yo necesito convertir eso a un JSON. ¿Cómo lo voy a hacer, verdad? Por ejemplo, voy a almacenar aquí yo, voy a crear, bueno, esto, le voy a poner aquí array, o no, le voy a poner aquí info, así tal cual, ¿verdad? Voy a poner aquí info. Entonces voy a decir yo aquí data igual y voy a decir el nombre de la función JSON-encode de esta manera. Y le voy a pasar como parámetro el arreglo que quiero convertir a JSON. Nada más. No le voy a pasar nada más. Es lo único que necesita, ¿verdad? Voy a guardar. Vengo yo aquí. Recargo. Veamos a data. Regreso. Recargo.
Y miren, automáticamente esto se convierte en un JSON, ¿verdad? Voy a cambiar esto, en vez de que diga, en vez de estar imprimiendo un Bardun con etiquetas HTML, le voy a decir solo echo data. Y ahí está, miren, esto es un JSON. Si así a mí se me muestra así porque yo tengo una extensión, ¿verdad? Para que se mire de mejor manera. Quiero ver. Que es esta, ¿verdad? Que se llama JSON Viewer. Ustedes la pueden, permítanme, ustedes la pueden buscar para descargarla en su navegador y pueden utilizarla, ¿verdad? Cuando les detecte que sea JSON, él automáticamente se lo va a formatear de esta manera. Y ustedes miren, ¿verdad? El arreglo que yo tenía aquí automáticamente lo convirtió en un objeto JSON. ¿Por qué? Porque es un arreglo de una sola dimensión con keys que son cadenas de texto. En pocas palabras, es un array asociativo de una sola dimensión, ¿verdad? Si yo vengo, por ejemplo, yo en este arreglo o en este array, vengo yo y comienzo a agregar otro array, vengo yo aquí, agrego esta otra información, o mejor dicho, almaceno esta información de esta manera, lo guardo, recargo. Miren, automáticamente me dice él que es un listado. ¿Por qué? Porque en la primera dimensión tenemos otro arreglo que dentro de él, prácticamente, y que ya es la segunda dimensión, tiene los key, nombre, apellido y estatura, ¿verdad? Que prácticamente eso se traduce en la estructura de filas y columnas, ¿verdad? Entonces, si yo vengo aquí y copio este arreglo nuevamente, lo pongo aquí, coma, vuelvo a pegar, guardo, recargo, ya hay dos elementos. Miren. La fila 1 en la columna nombre, en la columna apellido y en la columna estatura. La fila 2 en la columna nombre, en la columna apellido y en la columna estatura. De esta manera. Y así es como creamos los archivitos JSON. Mejor dicho, así es como nosotros podemos hacer que responda en JSON el PHP, ¿verdad? Aquí me está retornando el JSON y este JSON yo ya puedo usarlo, por ejemplo, en aplicaciones JavaScript o en algún otro proyecto que requiera o pueda leer JSON, que por lo general la mayoría de lenguajes de programación implementan esa funcionalidad. Veamos qué más. Ya tenemos el archivito JSON. Entonces, les voy a enseñar, por lo menos en esta sesión, cómo consumir o cómo mostrar o hacer uso de este JSON en una aplicación JavaScript de manera simple, ¿verdad? Que a eso se le vendría a conocer como la estructura API. Antes que nada, vamos a ver. Veamos. Bien, entonces voy a sustituir esto. Voy a poner aquí, vamos a ver, casado. True. Lo voy a modificar un poquito para que ustedes puedan ver el funcionamiento allá. Entonces, voy a poner aquí como, veamos, esta estatura. Le voy a poner que va a ser null, porque no la conozco. Guardamos, recargamos. Ok, ya está de manera diferente. Solo permítanme. Bien, sigamos. Entonces, veamos cómo consumir este JSON. Voy a venir yo aquí en el escritorio. Permítanme. Voy a mover esto para acá, para que no estorbe.
Y ahí está. Bien, entonces voy a crear yo aquí una carpetita en el escritorio y voy a poner aquí ejemplo. Ajax. Un ejemplo sencillito para que nosotros un ejemplo sencillito para que nosotros veamos cómo consumir eh, el backend que nosotros hemos creado. Ustedes pueden crear esta carpetita aquí mismo donde está el PHP, ¿verdad? Yo lo hago aquí con tal de explicarles cómo funciona, que estando en un lado aparte, una interfaz visual, podemos hacer esas consultas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo rápidamente voy a crear un index, por ejemplo, .html, que va a ser un texto HTML plano, ¿verdad? De esta manera. Voy a crear un archivito también llamado, por ejemplo, app.js, de esta manera. Voy a poner aquí un div, le voy a poner un ID que diga data. Así tal cual. Y voy a vincular aquí en la parte de abajo el archivito app.js. De esta manera. Guardo y voy a activar el servidor, el live server. Démosle un momentito. Ahí va. Ya se los muestro. Vengo yo aquí y aquí. Bien, veamos que estos dos son diferentes, ¿verdad? Este es el SAMP, en pocas palabras, este es el servidor y este es aparte, ¿verdad? Este es mi, por decirlo así, pongámoslo de esta manera, este es el servidor backend que se encuentra alejado del servidor frontend, donde está el frontend. Entonces, pongámoslo que son dos computadoras diferentes, cada pestaña, ¿verdad? Entonces, yo quiero mostrar en pantalla lo que el backend me está regresando aquí en el frontend. Yo en el servidor del front estoy haciendo la petición al servidor backend para poder mostrar esta información aquí en pantalla. Entonces, veamos cómo. Aquí en el archivito app.js voy a decir de esta manera yo, veamos, voy a crear aquí voy a crear una función. Le voy a poner aquí consultar info sin parámetros. Esto es en JS, no se vayan a confundir. Voy a crear yo una variable con LED llamada URL o URI, o lo pueden poner también como enter, como ustedes quieran. Yo le voy a poner URI. Le voy a decir que va a ser igual y voy a venir yo y voy a copiar esta URL que está aquí. La voy a copiar y la voy a pegar aquí. Uy, perdón, abro comillas dobles y pego de esta manera. Le voy a quitar esta S de aquí porque a ustedes de esta manera les tiene que quedar HTTP. No tiene que llevar la S, sino que de esta manera. Obviamente esto va a variar porque esto va a depender de las carpetas, ¿verdad? Algunos a lo mejor lo van a dejar de esta manera o algunos lo van a hacer de esta manera, ¿verdad? Ahí depende de ustedes cómo lo quieran tratar. Entonces, ahora ya tenemos la URL, ¿verdad? Voy a mandar esta función, le voy a decir aquí cada vez que se carga, cada vez que yo recargue la página. Entonces, voy a decir aquí un console.log, voy a decir aquí URI y vamos a probarlo. Voy aquí, recargo, inspeccionar, me voy a la consola y aquí está, la URI. Estoy consultando la URL, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tengo la URL, necesito hacer la petición a esta URL. Para ello vamos a hacer uso de peticiones Ajax. Y para esas peticiones vamos a ocupar
un método que se llama Fetch API, que es como lo más moderno que se tiene para poder hacer consultas de esa manera. Entonces, veamos cómo funciona Fetch API. Veamos un ejemplito rápido. Veamos. Bueno, no encuentro uno, entonces lo vamos a inventar. Para ello, vamos a decir nosotros aquí fetch, de esta manera, y vamos a decir aquí que va a recibir el parámetro llamado URI, que va a ser la URL. Después de eso, le voy a decir yo coma, perdón, no, una vez tengamos la URI, voy a decir yo aquí seguido, o en la parte de abajo, punto, then, le voy a decir aquí, donde res, o le podemos poner como, por ejemplo, voy a poner aquí respuesta, de esta manera, con función de flecha o anónima. Le voy a poner aquí respuesta, punto, JSON. Le voy a decir que la respuesta que voy a recibir va a ser un JSON. Y después de esto voy a hacer otro then, donde voy a poner aquí, por ejemplo, el nombre de datos, función de flecha otra vez, y voy a poner aquí console.log, le voy a poner datos, de esta manera, ¿verdad? Veamos, aquí ya se actualizó, recargó, veamos, veamos un errorcito, voy a decir aquí coma, veamos, permítanme. Text. Vamos a guardar. Veamos. Permítanme que esto siempre toma estas dificultades. Por lo general, casi siempre suceden errores de esta manera, ¿verdad? Que a lo mejor las consultas no se realizan como debería de ser, más que todo en estos casos. Veamos. Veamos. Ok. Creo que ya entiendo por dónde va. Entonces, de esta manera lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos cambiar ahora? En el backend, nosotros, cada vez que vayamos a responder en formato JSON, tenemos que definir esto, ¿verdad? Algo llamado header, que son como encabezados, ¿verdad? Los encabezados son aquellas configuraciones que nos dice cómo va a ir guiada la respuesta de nuestro servidor, ¿verdad? Por ejemplo, yo en este momento, la petición que estoy haciendo aquí, si bien aquí me responde en JSON, él automáticamente, aquí al momento de recibir la petición, está obteniendo, lo está obteniendo, veamos, lo está obteniendo como HTML. Y yo no quiero un HTML, yo quiero un JSON. Entonces yo le voy a decir aquí, perdón, le voy a decir aquí en mi backend que define de esta manera, por ejemplo, content, guión, type, dos puntos, y le voy a decir application, pleca, JSON. En pocas palabras, que cada vez que me haga la petición, que en vez de que me muestre HTML, va a ser un JSON. Ya guardé, vengo aquí, recargo. Veamos aquí el network, JSON test, content type, application JSON, exactamente, preview,
Ya me los está obteniendo. Veamos qué más puede ser. Veamos, punto. Dice, vamos a ver este response type. Quiero ver qué me retorna. Perdón. Vamos a ver aquí. Por lo general, esto lo tienen que... Por lo general se van a encontrar con estas dificultades siempre, ¿verdad? Más que todo porque se está trabajando de manera local, entonces deben de tener mucho cuidado al momento de cómo se hacen las peticiones, ¿verdad? Por ejemplo, respuesta punto tal. Vamos a ver qué me regresa. Opa, aquí. Vamos a ver, voy a quitar. Le voy a quitar este modo. Vamos a ver. Le voy a poner la S. No. Voy a regresar a este con la S. Y veamos. No. Tiene que ser de esta manera. No. Veamos ahora aquí. Tampoco. Vaya, ok. Pero la petición sí está siendo procesada. Entonces veamos. Encabezado, application JSON. Ajá. Ok, permítanme. Quiero revisar otro ejemplo que ya tenía listo. Perdón, que ya tenía trabajado antes. Solo que quiero ver cómo es que estaba estructurado. Para mostrarles más que todo cómo tendría que estar conformado. Permítanme. Vamos a ver. Ok. Me dice que esto no va. Que no mucho me lo creo, pero vamos a ver. Ajá, sí, no. Es que tendría que ir igual. Ruido. Solo permítame, solo que se detenga el ruido. Bien, hay disculpen por el ruido. Bien, ya puede solucionarlo, ya puedo mostrarles bien cómo tendría que ser. Bien, ¿qué es lo que sucedía? Primero que todo, nosotros aquí en el backend tenemos que definir estas dos líneas al inicio, ¿verdad? Además del content type, teníamos que definir esta otra línea que dice access control allow origin, el cual nos va a controlar como los accesos que va a tener esta URL. En pocas palabras, a esta URL, de momento, como estamos trabajando de manera local, van a tener acceso todos los orígenes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy accediendo desde mi computadora, o sea, de aquí de manera local, o estoy consultando desde otra computadora, o desde otra URL, o desde otro servidor, me va a permitir el acceso. Entonces, con estas dos líneas,
las tengo que definir al inicio, en este caso, de esta petición en nuestro archivo PHP, aquí, ¿verdad? Entonces, seguido de eso, aquí, en el ejemplito Ajax, tienen que poner toda la URL según cómo la usan acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puse la S porque así está configurado mi SAMP, ¿verdad? O mi CHAMP, como lo quieran llamar. Entonces, toda la URL con la pleca al final, en algunos casos la pleca no tiene que ir, ¿verdad? Pero en este caso sí. Y ya, así como teníamos la respuesta, perdón, como teníamos estructurada la petición, ¿verdad? El fetch URI, el den que va a obtener la respuesta y el otro den que va a ser datos, que es donde nosotros vamos a darle lectura. Si nosotros venimos aquí, si recargamos, podemos ver que aquí en pantalla ya me obtiene cada uno de los datos, que es esta parte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya podemos proceder a mostrar en pantalla. Por ejemplo, voy a obtener el div de este, perdón, voy a obtener este div por el ID data. Voy a venir aquí, voy a decir let content igual a document.get element by ID data. Y voy a decir yo aquí, por ejemplo, voy a decir, ¿cómo era? Content punto en el HTML, le voy a poner igual. De momento lo voy a dejar así, vacío, ¿verdad? Y ahora que yo he obtenido o los datos me vienen de manera satisfactoria, voy a venir yo y voy a proceder a hacer un bucle con esos datos. Por ejemplo, voy a decir yo aquí, voy a hacer uso de un for, le voy a decir aquí let i igual a 0, le voy a decir que datos.length, le voy a decir yo de esta manera aquí, por ejemplo, voy a decir aquí let ml igual, voy a ocupar comillas especiales y para hacer uso de interpolación y voy a decir yo, por ejemplo, H3, le vamos a decir nosotros aquí, voy a poner aquí, por ejemplo, datos y punto, veamos cómo se llamaba, aquí, punto nombre, punto nombre. Voy a poner aquí punto nombre, de esta manera. Y después le voy a decir yo, le voy a poner un espacio. Y esto es un espacio en HTML. Voy a venir yo, voy a copiar esto. Y voy a decir apellido. De esta manera. Y voy a venir yo aquí, voy a decir content, punto, inner, HTML, más igual para agregar lo que ya estaba, más lo nuevo. Voy a decir HTML. Vengo yo aquí, guardo. Veamos aquí qué me muestra. Y veamos que ya me muestra los datos de aquí en nuestra pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a cambiar este H3 y le voy a poner un H1 para que se mire un poquito más grande. Ahí está, miren, el nombre y el apellido. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, voy a hacer yo un if aquí de manera así, ¿cómo lo podría decir? De manera rápida. Le voy a poner yo aquí, por ejemplo, voy a decir aquí yo, veamos, voy a poner aquí un H2 que diga, por ejemplo, voy a decir aquí datos, ¿cómo? Voy a decir yo aquí datos y punto, veamos cómo se llamaba, el atributo, se llamaba casado. Entonces vamos a poner aquí punto casado
Si es igual a falso, le vamos a poner aquí, por ejemplo, no está casado. Y en caso que sí cumpla, le vamos a poner eh, está casado. De esta manera. Guardamos, esperamos que cargue. Y miren, primer elemento no está casado, segundo elemento está casado. ¿Y qué sucede? Nosotros aquí solo estamos mandando a consultar los datos que tenemos. Veamos aquí. Ah, no, perdón, es aquí. Estamos mandando a llamar los datos que tenemos acá. Este es nuestro backend. Entonces nosotros, por ejemplo, puedo seguir yo con los demás datos aquí. Voy a poner otro H1 y voy a ponerle aquí, ahora le voy a poner yo aquí, por ejemplo, le voy a poner yo aquí, veamos, estatura, 2 puntos, y voy a decir yo datos, punto i, o sea, en cada vuelta, perdón, datos i, punto, estatura, perdón, se me olvidó. Voy a hacer otro if pequeñito, de manera rápida, punto, estatura, le voy a poner si es igual a nulo, le voy a poner aquí sin registrar. Y en caso que tenga, le vamos a mostrar la estatura. En pocas palabras, le vamos a mostrar estos mismos datos. De esta manera. Pum. Guardamos, recargamos. Y miren, primer elemento, estatura 1,76. No está casado, segundo elemento, estatura sin registrar, está casado. Y todo eso viene de acá. Nosotros no estamos usando datos, solo estamos haciendo peticiones aquí, a este backend, ¿verdad? Y eso, prácticamente de esta manera, o de una manera muy similar, van a trabajar ustedes para el proyecto. Por ejemplo, yo puedo tratar de reducir esto de una mejor manera. Y ustedes me van a decir cómo. Nosotros podemos venir aquí y podemos decir, por ejemplo, veamos, quiero probar antes que nada porque no sé si es que va a funcionar aquí en JavaScript puro. Yo creería que sí. Datos, punto, map. Permítanme, voy a decir aquí ítem. Yo creería que sí se puede. Si se puede de esta manera, créanme que se les va a hacer mucho más fácil el poder hacer bucles. Ítem. Vamos a ver. Efectivamente. Entonces, ustedes pueden reducir significativamente este bucle de esta otra forma. Vamos a ver. Veamos aquí. Remuevo esto. Voy a quitar estos. Aquí. Voy a quitar todos estos que dicen datos i. Y voy a poner aquí solo ítem. Y miren, esto se redujo. Se redujo. Yo diría que de una manera algo considerable y hasta cierto punto un poquito más entendible. Guardamos, venimos aquí y miren el mismo resultado. No hubo mayor diferencia. Es más, yo puedo cambiar este map y poner también aquí for each. De esta manera. Guardo, recarga y miren, es lo mismo, no cambia. Así que esta es otra forma que ustedes pueden hacer para mostrar datos. Y de esta manera, al mismo tiempo, consultan APIs súper sencillas, o mejor dicho, APIs de entrada que ustedes pueden ir comenzando a trabajar con PHP. No sé si tienen alguna duda al respecto sobre esto que les he explicado ahorita.
Ok, si no tienen dudas, bueno, igual, aunque las tuviera, eh, el día de mañana las vamos a resolver de una manera sin esta, de manera práctica, solo que el día de mañana va a ser un poquito, como mejor dicho, mitad y mitad teórica, ya que les voy a explicar de forma teórica lo que viene siendo Ajax. Más que todo es para recapitular lo que ya vieron con el compañero George en otras sesiones, ¿verdad? Y vamos a seguir con estos ejemplitos de enviar y consultar JSON, solo que ya con el proyectito del curso que van a estar, que van a trabajar ustedes. Así que sí, va a ser muy similar a esto, no va a haber mayor diferencia, quizás lo único es que no van a usar como ustedes como tal archivo JSON plano, sino que van a hacer ustedes que consultando la base de datos, los arreglos igual a este los van a convertir a JSON para que puedan ser leídos por el JS que van a trabajar ustedes para su proyecto. Es muy sencillo, no creo que se confundan mucho, va a ser muy similar a esto. Créanme que lo que más van a ver ustedes va a ser esto, va a ser la misma estructura, quizás lo único que va a cambiar va a ser esta línea, porque a veces digamos que puede cambiar más que todo en esta parte, por lo que vienen ustedes y comienzan a hacer, van a comenzar a hacer lo que viene siendo configuración, por ejemplo, de esta forma. Pueden venir ustedes y también agregar encabezados aquí que van a ser como los que también pueden ayudarles a cómo enviar los datos al backend y así mismo reducirse tanto carga en el backend como en el front, en su interfaz como en su lógica de negocio. De esa manera. Bien, si no tienen dudas, entonces, entonces el día de mañana vamos a ver eso, como les decía, de una forma un poco más práctica, o mejor dicho, de una forma un poquito más teórica, pero al mismo tiempo vamos a tratar de abarcar un poco de forma práctica esto que viene siendo Ajax y consultar al backend PHP, ¿verdad? Igual el día de mañana, o si no es el día de mañana, sino que el día jueves, lo más probable, si no es mañana, el día jueves, les voy a estar dejando las indicaciones para el próximo avance, que créanme que prácticamente ustedes ya tienen la mayor parte, lo único que tienen que hacer eh, prácticamente lo que tienen que hacer son estas líneas, esta, esta, y hacer estas consultas en el Java. Eso sería más que todo. Así que pueden comenzarlo a trabajar, pueden comenzar ahí a sondear. Igual les he dejado unos videitos, tanto el día de mañana, para el día de mañana, como para los que ya, para las sesiones de JSON, para que le entiendan un poquito mejor, donde explica más o menos cómo realizar peticiones de mejor manera. Así que ahí se los dejo para que repasen y comiencen a avanzar un poco más. Bien, si no tienen dudas, solo permítanme.